Vamos a entrar ahora en las implicaciones legales de esta carta que se va a tener que firmar para poder regresar a clases de manera presencial. Le agradezco mucho al doctor en Derecho, Sergio Medina Peñalosa, que nos acepte esta llamada para poder platicar del tema. Sergio, bienvenido, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal, Magda? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Pues preocupados porque, a ver, nos han estado preguntando los padres de familia que ahora con este regreso a clases, pues se va a tener que firmar esta hoja, esta carta responsiva para que sus hijos acudan de manera presencial. ¿Qué implicaciones tienen? Y la pregunta en cuestión es si al mismo tiempo la escuela y la Secretaría de Educación Pública están eludiendo alguna responsabilidad de lo que pudiera pasar con los niños. Mira, desde el punto de vista jurídico hay 4 implicaciones. La primera de ellas habla de un compromiso de corresponsabilidad que implicaría establecer obligaciones puntuales de 2 o más partes. Sin embargo, en la carta solo se menciona obligaciones que se imponen a los padres de familia y no hay un desglose o no se señalan las que le tocan al Estado. Segundo, se establece un compromiso de los padres de aceptar el retorno seguro. La pregunta es que jurídicamente, si no acepta, que el padre no quiere llevar a su hijo, se le niega el derecho a la educación, que sería el gran planteamiento jurídico que hay, pese a que está previsto en la Constitución como una obligación a cargo del Estado. Tercero, establece la posibilidad del regreso a clases bajo cualquiera de las 3 modalidades, virtual, presencial o mixta, pero se anunció por ley 74 de la SED que se entiende. Por lo tanto, ¿qué pasa si yo acepto ser parte de la educación en la modalidad virtual? ¿Tendría derecho o no tendría o se me negaría el derecho a la educación? Y cuarto, que creo que es el más importante, ¿qué pasa si un niño se enferma en el centro escolar? ¿Cuáles serían ahí los riesgos que surgirían desde el punto de vista jurídico? Bueno, pues desde el punto de vista jurídico, la obligación del Estado se traslada para los padres de familia y por lo tanto serían estos los responsables de cualquier riesgo, ya sea que se contagien o que contagien ellos a otros menores. Por lo tanto, sugerencias puntuales que doy. Punto número 1, padres de familia, escuchen por favor a los expertos sobre estos temas, infórmense sobre el tema de COVID, es muy importante, pero de opinión y de mano de los expertos. Y segundo, hagan esas preguntas a las escuelas. Antes, para que puedan tomar ustedes la mejor decisión, pregunten exactamente a las escuelas, ¿qué pasa si yo no acepto la carta de compromiso? ¿Qué pasa? ¿Se le niega el derecho a mi hijo a la educación? ¿Qué sucede si yo quiero la modalidad virtual y no me lo aceptan? Etcétera, 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 como he dado cuenta de esto. Que son muchas aristas las que hay que tomar en consideración y que sin duda, bueno, pues son un asunto de preocupación para padres de familia. A ver, ahora, por ejemplo, los niños tienen seguro social en las escuelas, ¿no? Al momento de estar estudiando y bien, en el caso de las escuelas particulares, tienen un seguro de gastos médicos por el que inclusive se paga una cuota al momento de estarlos inscribiendo. ¿Qué es lo que pasa al momento de firmar esta carta? ¿Tiene alguna incidencia para que estos seguros puedan hacerse cargo de los gastos del menor o sucede lo que nos comentabas, doctor, o sea que prácticamente la obligación se traslada a los padres de familia? Bueno, jurídicamente habrá que checar la cobertura que tiene el seguro, es decir, cuáles son los alcances que se tienen y si hay alguna determinación especial para casos de COVID o no lo hay, que también es una excelente pregunta que deberían formular los padres a las instituciones de educación correspondientes. Ahora, dentro de todo este sentido, ¿hay una responsabilidad legal que tenga la escuela en ese momento si el niño llegara a perder la vida dentro de la misma institución? El problema es que no se determina, Magda. Es decir, es una carta de compromiso unilateral donde solo se establecen obligaciones a cargo de los padres de familia, no así a cargo de las instituciones. Claro que puede haber dentro de las obligaciones genéricas que establecen el derecho a la educación, el derecho a la salud, etcétera, pero jurídicamente es muy complicado porque sería irse por un mecanismo secundario que pues una previsión simple a través de la firma de un documento. Caray, queda clarísimo que entonces solamente una parte es la que está jugando un papel importante dentro de esta carta, pero la otra definitivamente ni siquiera figura, ¿no? Ni siquiera está apareciendo. Y que bueno, podríamos concluir entonces que al momento de no permitirles a los niños les estaría negando este derecho constitucional a la educación. Bueno, el problema es que no se puede negar porque está previsto en la Constitución como un derecho. Así es que el Estado debe garantizar el derecho a la educación bajo la forma que se asuma, sea virtual, presencial o mixta.
Y al mismo tiempo me imagino que también con esta situación y con esta carta lo que está haciendo el gobierno es protegerse de demandas futuras, ¿no? Por una decisión que podría haber tomado el gobierno federal y al momento de imponer el regreso a clases. Pues bajo cualquiera de las formas o las obligaciones concretas que establecen los padres, que son 7 de ellas, pues pudiera decir, tú olvidaste promover los hábitos de higiene, tú olvidaste revisar a tu hijo, o olvidaste notificar a la escuela, y eso es algo muy sencillo porque hay una carta compromiso donde pues todo depende de los padres. En fin, qué situación tan delicada. Muchísimas gracias por estos minutos, Sergio Medina Peñalosa. Mantengámonos en contacto. Muchas gracias, hasta pronto.